va a servir mucho la carrera. Este curso de alguna manera les va a ayudar, quieran o no quieran, en toda su vida profesional, el tema de copiar. Así se vayan a procesar clical. No voy a hablar mucho en la presentación del día de hoy, porque al final no vamos a pasar a tomar la asistencia de cátedra, la asistencia, perdón, la asistencia del Zoom. Bueno, en mi época era ¿cómo se llama? Señalar es que este es uno de los pocos cursos anuales que todavía sobrevive en la facultad, porque hay cursos semestrales, pero nosotros estamos sometidos a este régimen anual. Eso significa que nos vamos a ver todo el año, hasta diciembre posiblemente, hablando de los temas procesales. ¿Ya? Bueno, no sé si será una buena o mala noticia para ustedes, pero igual vamos a planificar el dictado del curso abordando dos temas centrales. El primero es la tutela cautelar y el segundo la tutela ejecutiva. Esos van a ser los dos temas centrales del curso. Vamos a hacer la clase de hoy y acá en unos minutos su amigo Ronnie, que es el responsable del curso, la parte operativa técnica, junto con César y Carroca, van a conversar con ustedes esos tips de gestión del curso. Empezaré preguntándoles, recordándoles qué cosa es el proceso, la idea básica del proceso, porque el curso es procesal civil, lo mínimo que tenemos que saber, recordar qué cosa es el proceso judicial en sí. ¿Qué viene a ser el proceso? A ver, nuestro amigo, tu nombre. José Luis, a ver, para ti, ¿qué es el proceso? Bueno, se inicia con la demanda, no sé cuál es el procedimiento. Ya, se inicia con la demanda. El procedimiento. ¿Ah? El procedimiento. El procedimiento. Ya. Bueno, tiene una serie de etapas. Se sigue una serie de etapas. ¿Qué es el proceso judicial? Mínimo, tienen que saber o partir de esas ideas. A ver, algún compañero. Es un método para resolver las controversias. Es un método para resolver las controversias, pero describiéndome en sí el proceso. Podemos decir que el proceso es un medio o un instrumento para efectivizar la ley. Ya, es un medio para efectivizar los derechos, pero si te diría, descríbeme cómo es ese medio, descríbeme cómo es ese medio, cómo es ese esqueleto, cómo es. Conjunto de actos que tienen bases de principio. Por ejemplo, Ya. puede ser el principio de celeridad. Por lo menos dijo una idea, dijo un conjunto de actos, ¿no? Ya. Porque el proceso no es un solo acto, es un conjunto de actos, un conjunto de actos. ¿Qué más? Estamos viviendo un proceso electoral. ¿Qué es el proceso electoral, el proceso judicial, el proceso de evolución del ser humano? ¿Qué es un proceso en general? Conjunto de actos destinados a resolver conflictos de intereses e incertidumbres jurídicas compuestas de una estructura diálica donde hay unas partes que se pueden decir y un juez que decide. Está muy bien. Dice, conjunto de actos, ¿no? Que todo proceso está orientado a un fin. Todo proceso camina a un fin. El proceso electoral a un fin. Elegir a un presidente, elegir a una autoridad. El proceso judicial está orientado a un fin. Como ya ha dicho su amigo, ¿cuál es el fin? Definir situaciones jurídicas en conflicto, definir si realmente es el deudor, es el acreedor, si realmente tenemos que reponer al despedido, tenemos que desocupar el bien, tenemos que resolver el contrato, no lo sé. Hay que caminar para definir situaciones jurídicas en conflicto. Y como se ha señalado, el proceso es una suma de actos, una suma de etapas, una suma de pasos. El proceso electoral del Perú es una suma de etapas desde que se han presentado los postulantes, se ha agotado la fase de las tachas, el acto mismo ya de sufragio, ahora están en la contabilidad y así sucesivamente. O sea, hay pasos, hay etapas. La diferencia es que estas etapas también tienen una secuencia, un orden. Secuencia, orden.
esta secuencia, este orden, ¿no? Está orientado para alcanzar el fin. Hasta ahí estamos, creo, estamos de acuerdo. Este fin es definir situaciones de conflicto, definir, determinar, declarar quién tiene el derecho. Esa es la finalidad. Ahora, ¿y qué hay detrás de cada etapa? ¿Qué hay detrás de cada etapa en el proceso? Si me dicen que el proceso es una suma de etapas, y cada etapa, ¿qué encierra? ¿Sabes? Cada etapa que encierra, el alumno del fondo de camisa blanca, ¿qué crees? Cada etapa que encierra. ¿O tú? Cada etapa está evocada a la solución de un fin diverso. Cada etapa. En la etapa postulatoria, el juez verifica que cumplan ciertos requisitos. En la de saneamiento es un segundo filtro para denunciar ciertas anomalías y constituir un proceso. Finalmente, la decisoria, antes de la decisoria, la probatoria, actúan los medios probatorios que pasaron el filtro tanto en el... los medios probatorios, y finalmente la decisoria da una solución, sea en declaración de un derecho o accesoriamente un proceso cautelar, dar cautela sobre cierto derecho. Ya, a ver, chicos, ahí he tomado nota de lo que dice su compañero. ¿Qué encierra cada etapa del proceso? El proceso encierra tiempos. Acá hay un tiempo, acá hay otro tiempo. Cada acto es un tiempo. El proceso es una suma de tiempos. El proceso es una suma de actos. El proceso es una suma de tiempos. El proceso es una suma de actos. El proceso no se agota en un instante. El proceso es un camino, una secuencia, pasos que se van dando para llegar al fin. El proceso electoral del país se agotó en un instante, ni siquiera creo que todavía terminamos ese tema. ¿No? Es una suma de etapas, una suma de tiempos. Hasta ahí estamos de acuerdo. Por lo tanto, un elemento natural o el elemento natural del proceso se llama tiempo, porque si no hay tiempo, si no hay etapas, no es proceso. No me puedo imaginar un proceso sin etapas, no me puedo imaginar un proceso sin pasos, sin etapas. Entonces, el elemento natural del proceso, acá esta variable bien grande, se llama tiempo, porque sin tiempo o sin etapas no hay proceso. Y además, en el caso del proceso judicial, su finalidad, ¿cuál es? Su finalidad es un conflicto jurídico. Esa es su finalidad, resolver un conflicto jurídico. Esa es la finalidad. Entonces, ¿cuáles son los elementos que tenemos en este momento? Tenemos un instrumento llamado proceso, que su elemento central es el tiempo, y tenemos un objeto de definición que es un derecho en conflicto. Hasta ahí nadie se ha perdido, estamos visualizando, por lo tanto, ¿estamos de acuerdo? El proceso es una suma de etapas y el elemento natural es el tiempo, y el proceso alberga una situación de conflicto que tiene que definirse jurídicamente. Entonces, ¿cuáles son los elementos que estamos visualizando en esta clase? El elemento tiempo propio del proceso y el conflicto jurídico que el proceso va a tener que definir, dilucidar en esa suma de tiempos. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ahora, ¿tiene una implicancia el tiempo en relación al conflicto jurídico? ¿Tiene una implicancia el tiempo en relación al conflicto jurídico? Por el caso, por ejemplo, si un juez declara inadmisible la demanda, le dan un cierto plazo para que Susana se retrase. ¿Tiene una implicancia el tiempo del proceso en el conflicto jurídico? Sí lo tiene, porque evidentemente el tiempo, el proceso implica un aumento en el riesgo de que el fin se pueda ver
se vea menos posible, ya sea por el detrimento quizá de las cosas que se busca volver a obtener, ya sea porque la persona puede quedar en insolvencia, entre otros puntos, ¿no? Claro, por ejemplo, imaginémonos una persona despedida de manera irregular, ¿no? Hasta que se agote todo el paso del proceso y se determine si realmente debió ser despedido o no, sigue sin trabajo hasta que el juez decida, o hasta que el acreedor logre convencer al juez que realmente hay una deuda, o el deudor logre demostrar al juez que realmente no debe, la incertidumbre se va a seguir manteniendo. Para cualquier conflicto jurídico, el efecto del tiempo es un efecto nocivo, porque el tiempo dilata una decisión, y hay situaciones jurídicas que van a generar peligro o situaciones nocivas. Por lo tanto, el tiempo sí va a tener una incidencia en el conflicto. Lo ideal es que el tiempo se transcurra de manera pronta para que exista definiciones. Pero como los procesos tienen toda una secuencia, hay que esperar toda esta secuencia, pero mientras sucede esta secuencia hay que hacer algo frente a la situación conflictiva. Supongamos que un banco está persiguiendo a un deudor el pago de una deuda y el deudor, aprovechando todo el tiempo, desaparece los bienes. Cuando se tenga que declarar que realmente hay una deuda, la situación que se tiene que definir va a ser, diríamos, ineficaz, porque no hay bienes sobre los cuales se pueda cobrar la deuda, porque el deudor ha desaparecido todos los bienes. Entonces acá ingresa un elemento frente a esta variable tiempo y derecho en conflicto, ingresa una variable que se llama ¿cómo hacemos que nuestras decisiones puedan ser eficientes, que sean eficaces, La variable de la eficacia es la que en ese momento. Eficacia. ¿De qué me sirve que me digan que tengo derecho de repente a la pensión si el pensionista ya se murió? ¿De qué me sirve que me digan que me tienen que reponer al trabajo si ya es imposible materializar la reposición del trabajo? O sea, estaríamos ante una situación de inejecutabilidad propia de decisiones ineficientes, o mejor dicho, ineficaces. Y lo que se busca es que las respuestas que se den sean prontas como parte de la respuesta de una tutela efectiva. ¿Cómo alcanzamos una efectividad contrarrestando el tiempo? ¿Cómo alcanzamos una efectividad contrarrestando el tiempo? Exactamente. Entonces, ¿cómo alcanzamos? A través de un proceso en el que se va a hacer toda una actividad muy especial, muy particular, llamado proceso cautelar. Ese proceso cautelar que vamos a estudiar tiene sus particularidades, que no tiene la misma lógica ni función de un proceso de cognición, un proceso de conocimiento, sino es un proceso que tiene una misión. ¿Y cuál va a ser su misión? Hacer que toda la actividad que se hace a través de la cautela, ¿no?, esté al servicio de la eficacia de la decisión final. Darle eficacia a esa decisión final que va a tomar el juez después de un largo tiempo. ¿Cómo construir eficacia? A través de las medidas cautelares, a través del proceso cautelar. No sé si nos estamos ubicando en el escenario. Entonces el factor eficacia que uno anhela en las decisiones judiciales producto del tiempo frente al conflicto se va a lograr a través de las medidas o de las tutelas cautelares. Ese es el mensaje. Ahora, desde ya les tengo que decir algo, de repente ustedes ya lo han advertido. Nuestra legislación tiene un gran problema, sobre todo el Código Procesal Civil. ¿Cuál es el gran problema? Que no tiene una exposición de motivos. Nuestro Código Procesal Civil no tiene una exposición de motivos. Yo sé que ustedes han estudiado la exposición de motivos o han leído la exposición de motivos del Código Civil. Han ido alguna vez, han leído la exposición de motivos, tiene varios tomos. La doctora Remoredo fue la que compiló la exposición de motivos del Código Civil. Pero el Código Procesal Civil, que es el ordenamiento que nos rige a la fecha, no tiene una exposición de motivos. Cambiar un código, sea civil o un código procesal
cambia no cada 10 años, cada 20 años, se cambia cada 70 o cada 100 años de vida jurídica. Y cuando se hacen esos cambios, se cambia, diríamos, la estructura, el modelo, la ideología de un proceso. Y en el caso del proceso civil actual o del Código Procesal Civil actual, se ha cambiado la estructura, la lógica, pero nunca se ha explicado por qué se ha hecho ni qué significa cada una de estas figuras. Y les hago referencia a ello porque una de las instituciones que más se siente afectada con el vacío, con la ausencia de esta exposición de motivos es precisamente la tutela cautelar que vamos a estudiar. Entonces tenemos una orfandad de explicaciones o justificaciones. Lo único que tenemos son citas, normas, artículos, pero que no hay una justificación a qué se refiere, por qué están estos artículos, qué se quiere regular con estas figuras, cosa que sí existe frente al Código Civil, que tiene una exposición de motivos. Hasta ahí, con esa observación, los que hicieron el código, sobre todo uno de ellos, dijo que era una deuda pendiente y que pronto se iba a tratar de compensar ello, y hasta la fecha ya han pasado casi más de 20 años y seguimos con la misma historia. Bueno, dicho esto, una de las deficiencias que tiene el Código Procesal Civil en tema de tutela cautelar es que ha colocado bajo un nombre bajo un nombre que ha generalizado con el nombre de tutela cautelar. Y la regla o el mensaje, ¿cuál es? Es que no todo lo cautelar del código es cautelar. Ese es el mensaje. No todo lo que el código dice que es cautelar. Hay otras figuras que están en este capítulo que vamos a estudiar, o en este libro que se dedica al proceso cautelar, que tienen una lógica diferente, que no tienen nada de cautelar, que tienen otra misión, pero que no son cautelares, pero que el código, o los que han organizado esta agrupación de normas y de citas en el Código Procesal Civil, lo han acogido bajo un solo nombre de proceso cautelar. Pero les advierto, están advertidos que no todo lo cautelar es cautelar, por más que en el código le haya puesto ese nombre a todas las instituciones que están en ese libro. Y en este curso vamos a separar cuál es lo cautelar y cuál es no lo cautelar, sino a qué se refieren estas otras figuras que están en el código. Ya estamos entonces advertidas de esa situación especial que tiene nuestro código. Dicho esto, vamos a hablar entonces de lo cautelar. ¿Qué implica una tutela cautelar? Bueno, para no dejar de decir algo sobre las diapositivas, esto es el clásico proceso. Un proceso que empieza con una demanda. Acuérdense que una demanda coge una pretensión, que una pretensión puede ser declarativa, constitutiva o de condena. Acá si me siguen, esto es lo que les estoy comentando, y que al final terminará con una decisión, una definición que buscará, como dice, una satisfacción plena, será la ejecución en toda su dimensión de lo que se haya señalado. Sin embargo, hasta alcanzar todo este camino, hay acá una variable que se llama tiempo y que nosotros tenemos que trabajar para contrarrestar los efectos de ese tiempo. Y por eso aparece acá, como pueden ver a un lado, en escena, la tutela cautelar. Y luego del parcial haremos la tutela de ejecución. Que son los dos temas que vamos a tratar ahora. El otro día me tocó mucho el volumen, pero más o menos es lo que les he comentado. Y acá está. ¿Cómo construimos la tutela cautelar? Antes que les diga, acá ningún alumno me ha preguntado, si no se llama cautelar, entonces ¿cómo debió llamarse? Si el código les ha puesto a todos un solo nombre, entonces ¿cuál debió haber sido el nombre?
uno de los nombres que hubieran podido ser rotulados era la tutela urgente. La tutela urgente que agrupaba a todas las medidas, todas las figuras que buscaban dar ese tipo de respuestas. Pero bueno, sigamos con la palabra cautelar y decimos, la tutela cautelar se construye con una probabilidad del derecho, con una apariencia del derecho y con una justificación del tiempo, una justificación de cómo contrarrestar los efectos nocivos del tiempo frente al derecho que se está discutiendo. Estos son los dos pilares con los que se tiene que construir este tipo de decisiones en las medidas cautelares. Algo de derecho y una justificación del tiempo. Veamos. Y para mostrarles algo de derecho, voy a plantearles este pequeño ejercicio. Estamos en la oscuridad y quisiera que visualizara la imagen que tiene la primera diapositiva de la parte superior, de la parte superior de esta diapositiva, el primer cuadrilátero de la parte superior. ¿Qué visualizan acá? El Poder Judicial. ¿100% seguro? Palacio de Justicia. Palacio, 100% seguro. Parece, ¿no? Algo así como... Y si yo les digo, miren, visualicen esto, ya está un poquito mejor. Y si yo les digo, visualicen ello, la tercera imagen, con mayor claridad, con mayor contundencia, dirán, este es el Palacio de Justicia del Perú, más aún con la bandera roja y blanca, estamos en el Palacio de Justicia. Por si acaso les comento que el Palacio de Justicia peruano es una copia del Palacio de Bruselas, ¿no? Ustedes miren en la foto porque se construyeron con los mismos planos. Pero bueno, cerramos el paréntesis. Esta trilogía que, a propósito de ese puesto, esta secuencia, la primera imagen, algo borrosa, bastante borrosa. Esta, algo más clara. Esta, súper clara. Así es la forma como va avanzando el conocimiento jurídico que el juez va mirando en el proceso. Cuando se postula una demanda, se postula así, ¿no? Al juez le piden de repente el pago de una deuda, una reposición, y el juez mira el derecho casi muy incierto. Pero conforme avanza el proceso, o de repente a la luz de la información que se le da de manera inmediata, ¿no? Puede tener una mirada así el juez. Pero conforme avanza todo el proceso, la sentencia le va a dictar con este escenario que es un escenario así claro, ¿no? Muy convincente de lo que se está visualizando. Para alcanzar este escenario, que es el óptimo, que es el ideal, este es el escenario de la sentencia. Pero para llegar acá vamos a pasar todo un largo tiempo. Y mientras tanto la incertidumbre en el derecho sigue latente. Pero cuando estamos acá, tenemos ya una no digo alta probabilidad, pero una apariencia de que vamos a tener asidero frente a lo que estamos reclamando como derecho. Porque no está tan nebuloso, no está tan incierto, hay algo de apariencia sobre lo que se señala, ¿no? Entonces, por acá podríamos generar alguna posibilidad de una medida cautelar. Pero este es un escenario totalmente, diríamos, incierto, que no nos podría llevar a sostener nada en estas condiciones. ¿Por qué hacemos esta trilogía? Porque el escenario de la medida cautelar, ¿cuál es? Este es el escenario de la medida cautelar. Este es en la segunda diapositiva. ¿Y cómo visualizan este escenario? ¿Cómo tendrían que describir este escenario? ¿Cómo tú lo describirías este escenario? ¿Con bastante claridad? No, pero ya puedo ver un indicio de lo que voy a visualizar. Dice, no tiene una claridad al 100%, pero por lo menos hay un indicio de lo que estoy visualizando. Tú que estás adelante, ¿cómo visualizas este escenario? Considero que puedo, a través de algunas pistas, o podría
podría inferir la imagen, pero toma mayor nitidez al caso para... Pero con eso podrías construir alguna... Con esto podrías construir alguna decisión con esta apariencia. Parcialmente. ¿Y tú? Pero si hay dos personas difuminadas, a partir de eso creo que se puede hacer algo. Se podría hacer algo al respecto. Este es el escenario de las tutelas cautelares. Nada cierto, pero tampoco son así como las que están arriba, que están en blanco. Es por lo menos algo aparente, algo de apariencia, ¿no? Y es el escenario en el que se construyen las tutelas cautelares. Segunda idea, estas decisiones que se van a construir son decisiones transitorias, provisorias, en tanto se construye la sentencia. Provisionalmente voy tomando una medida, voy tomando una acción, siempre y cuando el escenario en el que se me muestre tenga por lo menos esta posibilidad de apariencia. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? La pregunta es, ¿cómo tú construyes, cómo te ubicas tú en este escenario? ¿Qué indicadores tendrías tú que manejar para estar en ese escenario? ¿Qué indicadores para decir o para poder ubicarte en este escenario? ¿A qué tendrían que recurrir? Mientras van pensando, les voy compartiendo. Existe unas categorías para el conocimiento de los hechos y que podríamos decir para las categorías vinculadas con una especie de incertidumbre jurídica sobre los derechos jurídicos. Cuando las categorías te muestran una situación, diríamos, nada ciertas, como por ejemplo la imagen en blanco, cero probabilidades de la existencia del derecho. Pero cuando la situación es bastante contundente, tendríamos que hablar del 100% de probabilidades, hablaríamos de lo cierto. Cuando la idea está en un punto medio, pareciera, aparente, verosímil, punto medio, 50% de ser o no ser, estamos acá, en la apariencia o en lo verosímil. Cuando la apariencia es algo menos de la apariencia, menos, que se diluye caminando hacia lo incierto, estamos en lo posible. Y cuando la apariencia va encaminándose y va haciéndose un poco más intensa, más fuerte, estamos en lo probable. Entonces, el conocimiento de los hechos, la categoría de la ubicación de esos hechos dentro de estas probabilidades, ¿no?, nos lleva a decir que el derecho, así como se muestra, puede ser un derecho incierto, posible, aparente, probable y cierto. ¿Puedo repetir? El derecho que se muestra, que yo muestro en este momento, después le voy a preguntar ¿y qué indicadores tú manejas para ubicarte en estas categorías? Pero lo que quiero es que ubiquen que según lo que muestro, puedo mostrar un derecho cierto o un derecho incierto, un derecho posible, un derecho aparente, un derecho probable, un derecho cierto, depende cómo y qué muestre para ubicarme en cualquiera de estas categorías. ¿Qué debo mostrar para ubicarme en estas categorías? ¿Qué debo mostrar? ¿Cuáles son esos indicadores? ¿Alguien que quiere opinar? ¿Cuáles son los indicadores para decir que tengo una apariencia de derecho o para decir que tengo una certeza, un derecho cierto? Ajá, los hechos y la prueba. Los hechos y la prueba. Si yo le digo al juez, o pido alimentos y acompaño una partida de nacimiento de un hijo reconocido extramatrimonialmente, reconocido por el padre, un niño de 3 años que pide alimentos, ¿en qué categoría ubicaría el derecho de este alimentista? En una primera aproximación, le digo, señor juez, solicito alimentos, ¿no?, de un menor de edad, 3 hijos, 3 años, y es un hijo reconocido
se agota el contradictorio. El derecho es cierto cuando la contraparte también por lo menos ha controlado ello y se puede adquirir la certeza. Pero en la historia que les comento sería un derecho casi cierto, altamente probable, los alimentos a un hijo de 3 años, hijo reconocido. Pero si hablamos de los alimentos de ustedes, chicos, más de 18 años, que le piden a su papá alimentos porque están estudiando y no tienen la posibilidad de trabajar, entonces quieren alimentos. ¿Estarían también en qué nivel de las categorías que les muestro? ¿En qué nivel? Aparente. En lo aparente. ¿Por qué en lo aparente? Yo tengo que demostrar que estoy estudiando, ¿no? ¿Se tiene que acreditar una necesidad económica? Ajá, porque los hijos mayores de edad pueden tener alimentos siempre y cuando Estudios satisfactorios. satisfactoriamente. O sea, no es así el derecho como se muestre tan claro como en el caso de los menores de edad. En el caso de ustedes, sí, pero con una condición: estar estudiando satisfactoriamente. Y esa es una condición también muy complicada, porque estudio satisfactoriamente forma parte de un concepto indeterminado. ¿Qué cosa es estudiar satisfactoriamente? Pasar con 11, estar en el tercio, en el 10º superior, ¿no? ¿Cómo se puede dar contenido a ese concepto de estudios satisfactorios? Depende también en qué universidad hayas estudiado. Hay universidades que te ponen notas un poco más 20 y hay una universidad que lograr un 15 es como un equivalente a un 20, ¿no? Entonces también son criterios que se manejarán en su momento. Bueno, pero lo cierto es de que lo de ustedes tiene todavía que demostrarse estudios satisfactorios para recién justificar la probabilidad de ese derecho. Ahora, cuando estamos hablando de los alimentos y se acompaña una partida de nacimiento de un niño de 3 años, como les comenté, pero uno lee la partida de nacimiento y no aparece el reconocimiento del padre, del demandado, del obligado, ¿no? Pero la madre le demanda alimentos al supuesto padre. ¿Qué categoría ustedes ubicarían una demanda de alimentos a un demandado que le atribuye la paternidad, pero jamás hay una evidencia, por lo menos un reconocimiento de la partida? Posible. ¿Incierto? Posible. ¿Incierto? ¿Ustedes se imaginan demandar alimentos a alguien que no ha reconocido a un menor de edad o a un hijo? Entonces, ¿dentro de qué categoría ubicarían? Posible. Lo posible, en lo cierto. En lo cierto. ¿Por qué en lo cierto? Porque con contundencia tenemos que decir, si no hay un vínculo de filiación, ¿qué alimentos pueden ustedes solicitar? Con la certeza te digo no, y con la certeza también te digo sí. La certeza es para amparar, para declarar fundada una pretensión, y la certeza también es para decirte no. No es que la certeza solamente es para decirte sí. Con certeza categórica te digo que no tienes derecho, ¿no? Porque a la luz de lo que quiero decirles es que la certeza no es solamente para decir no o para decir sí, es para ambos. Con certeza te amparo la pretensión y con certeza también te niego la pretensión. Y en este caso todavía más contundente, porque si no hay un reconocimiento, ¿qué obligación, qué vínculo estaría presente ahí para exigir una posibilidad de alimentos? ¿Estamos de acuerdo? ¿No? ¿Tú crees que tiene futuro alguien que no ha reconocido un hijo que le demanden alimentos? Yo creo que sí. O sea, es algo posible, no digo que sea cierto. Es más, no hay a día de hoy ninguna ¿cómo se llama? Prueba concreta o contundente sobre ello, pero incluso antes incluso de los reconocimientos o de las pruebas de ADN, también una de las pruebas que creo que utilizaban era específicamente verificar si las acciones del menor se ubicaban ciertas similitudes con el padre. Hay personas que tienen muchas similitudes. Pero eso ya sería para que el juez declare el derecho de fondo, ¿no? Claro. Para que el juez, estamos hablando solamente de las escuelas cautelares, que te digo que viven un escenario así de apariencias.
de algo de apariencia. ¿Crees que tendría algo de apariencia alimentos de un hijo no reconocido? Apariencia del derecho, no digo apariencia de la cara del niño con el padre, apariencia del derecho, apariencia del derecho. Bueno, entonces lo que yo quiero más o menos motivarles a ustedes es a través de estos casos que ustedes visualicen que la tutela cautelar se construye con este cuadrilátero o con este contexto que aparece en el cuadrilátero. ¿Qué dice el cuadrilátero? Que a partir de la apariencia o algo más de la apariencia, ese es el escenario de las tutelas cautelares. Menos de la apariencia, eso no es cautelar. Menos de la apariencia, ¿se acuerdan las diapositivas, las tres imágenes que les planteé? Esto sería la primera imagen, lo incierto, lo blanco, lo que no se puede ver. Esta segunda escenario, ¿no?, que está con estas intermitentes, ese es el escenario de la tutela cautelar. Hasta ahí estamos internalizando muy bien esto. No la certeza, porque todavía no llega la sentencia, pero sí una alta probabilidad o una apariencia de que pareciera que tenemos algo de derecho en lo que estamos invocando. Menos de eso no va a la tutela cautelar. ¿Ya? Ahora, sigamos. ¿Y cuál es la justificación? ¿Cuál es la justificación para pedirle a un juez que sin tener la certeza, sin tener la claridad, la contundencia, pero con una apariencia de que tenemos algo de derecho, nos dicte una medida cautelar? ¿Cuál va a ser la justificación? Tenemos que encontrar alguna justificación. ¿Ya? Entonces hay tres grupos, tres categorías para justificar por qué le pedimos al juez una tutela ya, pronta, inmediata, urgente. Una razón es lo que aparece ahí, la morosidad del proceso. La morosidad del proceso, la demora del proceso. El proceso va a demorar mucho y hay el peligro que ante esa demora el demandado, el obligado, no cambie la escena, altere los bienes, desaparezcan sus bienes. Entonces yo estoy invocando al juez que me dicte una medida de tutela bajo el argumento de la demora del proceso. Ese es un argumento que existe en nuestra legislación. Un segundo argumento está basado no en la morosidad, sino yo le voy a decir al juez, mire pues, el derecho que estamos en discusión, ese derecho no es cualquier derecho, ¿eh? No es cualquier derecho, es un derecho que requiere una respuesta pronta, requiere que una decisión pronta, que no cabe postergación, ¿no? ¿Qué derecho no cabe postergación? ¿Qué derecho no cabe postergación? Los alimentos. Yo no puedo esperar que el juez se convenza si realmente tengo estudios satisfactorios o no, y haga el contraste de que si sacarse 11 en Católica o es igual que sacarse 11 en San Marcos. No, o sea, acá hay un derecho impostergable que no puede esperar. Entonces, eso es lo que voy a invocar. En los temas de conflictos de familia, de tenencia de niños, ¿no?, son respuestas que se requieren ya pronto por el tipo de derecho que está en discusión. Hasta ahí estamos de acuerdo. Y un tercer argumento que vamos a invocar es la irreparabilidad. La irreparabilidad. ¿Cómo que es esto de la irreparabilidad? Ya no le voy a decir al juez la morosidad, ya no le voy a decir, mira, el derecho que estamos en debate, no. Lo que voy a invocarle es la situación lesiva que generaría si es que no toma una decisión ya. Pero no es una situación lesiva común y corriente, es una situación lesiva que me va a generar un efecto fatal, un menoscabo fatal, una situación irreparable. Por ejemplo, si estoy discutiendo, y les voy a anticipar este ejemplo, miren, una persona tenía SIDA y su empleador toma conocimiento que tiene SIDA y lo despide. Dice, no, qué horror, ¿cómo va a haber una persona de esas características en mi oficina? Lo despide. Pese a que tenía todos sus derechos laborales ganados, lo retira del trabajo. Entonces este trabajador despedido plantea su nulidad de despido, pero además de ser una situación
privado que tenía esta empresa y que le permitía tener por lo menos una buena cobertura de protección a su salud, ¿no? Hasta que el juez ordene, hasta que el juez conozca el caso, se lleve todo el proceso, termine una sentencia y tal vez ordene su reposición al trabajo, ¿cómo estaría este trabajador para su reposición? Si es que ha perdido el trabajo y ha perdido la atención de salud, de seguro médico de salud que estaba muy bien atendiéndole para recuperar su salud. ¿Cómo sería esa situación? Alternativa A, cuando el juez declare fundada la demanda, nulo el despido, repóngase el centro de trabajo. Alternativa A, ya se murió. O alternativa B, está muy afectado su salud porque no ha tenido la atención médica ni los recursos para poder seguir mejorando en su tratamiento, que ya está restringida su salud para que siga operando como sí lo venía haciendo cuando tenía toda esa protección. Entonces ahí estamos ante un tema de irreparabilidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? No voy a esperar que salga la sentencia y que se declare la nulidad del despido y se ordene su reposición cuando ya no está en esta vida o está en pésimas condiciones. Tengo yo que decirle, señor juez, reponle, porque si no lo hace, lo que a futuro tú dispongas se va a tornar en irreparable. ¿Me dejé entender? El irreparable. Entonces acá yo ya no le estoy hablando, mire el derecho en discusión, que es el derecho laboral, que es el derecho al trabajo, el derecho a... No. Te estoy diciendo, mira la situación de irreparabilidad en la que tú podrías poner si es que no dictas una medida, ¿no?, que transforme esta situación actual que es su despido. Con esto no quiero decir que todos los despedidos, cuando pidan su reposición, estamos ante una irreparabilidad. No estamos hablando de que todos los despedidos van a ser irreparables. Estoy hablando en este caso en concreto de la situación en la que se encuentra. También hay casos, por ejemplo, de pensionistas que piden su pensión de jubilación previsional, algo así, con todo lo que le demoran, ¿no? A la tarde temprano dice fundada la demanda, otórguese la pensión de jubilación, pero ya se murió el pensionista, tanto esperar, ¿no? Entonces, ¿dónde está el tema de la irreparabilidad o dónde está el tema de las tutelas efectivas cuando al final lo que se declare o se decida a futuro no van a poder materializarse? Bueno, entonces esos son los tres argumentos que... ¿me van diciendo ahora qué hora es? Ya. Esos son los tres argumentos, chicos, que tiene nuestra legislación para justificar la urgencia: la morosidad, la naturaleza del derecho y la situación de irreparabilidad en la que se encuentra, la situación de irreparabilidad que se podría encontrar si no se dicta la medida. Acá yo les he colocado un condensado de todas las medidas que nosotros vamos a estudiar y que forman parte de esta mal llamado, acá está bien llamado, esto se llama del proceso cautelar, ¿no? Nosotros le hemos puesto su nombre correcto, pero proceso de tutela urgente, ese es el nombre que debería tener. En la modificatoria hay un proyecto de modificar el Código Procesal en algunas partes, también se está concitando este tipo de nomenclatura para ahí albergar a todas esas posibilidades de dar respuestas prontas. Acá, ¿qué tenemos? A las cautelas clásicas, que son las tutelas clásicas que buscan asegurar un escenario, asegurar bienes para una futura ejecución forzada, ¿no? Pero hay otros escenarios como estos, las tutelas anticipadas, que no son cautelares, porque les han puesto ese nombre, ¿no?, de cautelares. ¿Qué son? Son tutelas anticipadas que tienen una lógica distinta. Lo que buscan es anticipar la ejecución de una sentencia sin que exista una sentencia y se construye como, y acá están, ejemplo de ellas son las medidas temporales sobre el fondo, las medidas innovativas y las medidas de no innovar. Según los alcances, el objeto de cada medida se va a construir de manera diferente, ¿no? Entonces, todo esto nosotros lo vamos a ir estudiando. Creo que esto forma parte de la unidad 3, de acá una sesión más, vamos a empezar a estudiar cada una de estas medidas. Pero solamente esto es una carta de presentación, es lo que vamos a
pregunta, chicos, que tengan que hacer sobre lo que se ha explicado hasta el momento? Sí. En el caso de una comisión de alimentos o en general, ¿cómo podríamos usar algunos criterios para determinar cuándo estamos ante una necesidad impostergable o cuándo estamos ante un perjuicio inminente? Ante un perjuicio inminente. Estaríamos ante una necesidad, el alimento en sí es un tema ubicado como el tema de la necesidad. No solo porque nosotros le digamos, sino porque incluso el legislador ha ubicado el caso de los alimentos justo dentro del supuesto de necesidades impostergables. Ahí lo ha ubicado. El tema de la irreparabilidad es un tema de excepcionalidad, ¿no? Ante situaciones, pero no estaría dentro de ese supuesto. Ya el legislador ya le dio su casillero, que es necesidad impostergable, 675 del código, ahí lo vas a encontrar. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, doctora, disculpe. No me quiero adelantar mucho, pero respecto al fumus boni juris, vamos a... ¿Respecto al qué? Al fumus boni juris. Ya, la apariencia. Claro, la apariencia del derecho. Particularmente en el caso de lo que es el proceso civil, todos sabemos que al final realmente pues, va a haber una audiencia donde se van a dar las pruebas, es lo que por lo general se da, ¿no? Pero la pregunta es, antes de todo ello, cuando tenemos una medida cautelar, ¿cuál es el proceso que realiza el juez para poder verificar las pruebas? No es igual que obviamente lo original, sino que acá solamente se van a verificar, digamos, como de una manera más breve, ciertos puntos, parámetros. ¿En base a qué supuestos un juez puede decir aquella apariencia, se trata de prueba indiciaria? Por favor. Claro, ¿qué criterios o qué indicadores maneja un juez para ubicarse en cualquiera de las probabilidades que les he señalado? En un derecho aparente, en un derecho posible, en una apariencia. ¿Qué criterios? Los hechos y la prueba. Los hechos y la prueba. Y ojo, vuelvo a decir que acá no hay contradictorio. Es solo lo que tú demuestres al juez y le puedas convencer en un primer impacto de lo que tú estás señalando. Este tipo de procesos se construyen sin escuchar a la contraparte. Solamente el juez escucha a lo que uno muestra y tiene que ser tan impactante para ubicarnos en este escenario de la apariencia del derecho, ¿no? Eso es una de sus peculiaridades de este tipo de tutelas, sin escuchar a la otra parte, meras apariencias que se construyen con la historia y con la prueba de la historia, con la historia y con la prueba de la historia. Y es ahí donde el juez escucha la historia y aparentemente tiene razón. Porque miren, yo les digo, por eso les he puesto este ejercicio. Si ustedes son jueces y viene una demandante y le dice, pido alimentos pero que me des una tutela urgente, pronta, porque el obligado es el padre del menor, entonces su partida de nacimiento figura el demandado es padre del menor. Ya, está ahí la obligación. Y encima la necesidad, es un niño de 3 años, hay que hacer mayor esfuerzo para saber que requiere una necesidad de alimentos, la edad y el vínculo que lo prueba con la partida de nacimiento son indicadores suficientes por lo menos para que me ubique en una apariencia, ¿no? Si tú me preguntas, el alumno pregunta, ¿cuál es el procedimiento? Es lo que te puede impactar, no solo el hecho, sino la prueba de esos hechos. Ya les he comentado, por ejemplo, en el caso de alimentos, lo que puede impactar. Una pregunta, doctora. En el ejemplo que usted mencionó del trabajador que fue expulsado, que fue herido y que estaba enfermo, necesitaba el trabajo para el seguro, él en la demanda que hizo pidió la nulidad del despido. Sí. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿se pide también la medida cautelar o la medida cautelar la da el juez? La medida cautelar se pide en otro proceso, en otro momento. Tiene su vida independiente, tiene un camino, un proceso, un cuaderno diferente. Cada proceso camina por su lado. Pero ambos están interconectados porque no puede existir proceso cautelar sin un proceso principal. Entonces, para, digamos, como que cerrar la idea, podríamos decir, cuando se habla de apariencia de derecho, lo que se tiene que, digamos, lograr a fines prácticos va a ser el convencimiento inicial, obviamente, del juez en esas circunstancias. Y que, bueno, digamos que no llegamos a hablar de certeza porque no se ha actuado como tal con todas las bases que requiere el proceso que específicamente legitiman el hablar de una certeza procesal. Exactamente, y lo que hace un juez, hace un prejuzgamiento.
del despido, prejuzgar, ¿no? Pero eso no implica que el juez ya está atado a ese prejuzgamiento cuando dicte la sentencia. ¿Por qué? Porque ese prejuzgamiento puede cambiar a la luz de las nuevas pruebas que ofrezca la contraparte y diga, eso que tú prejuzgaste no es así, ¿no? Y le cuente la otra parte de la historia no contada por el momento, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Victoria, muchas gracias. Bueno, chicos, entonces nos vamos a quedar hasta acá, pero no implica que termine la clase, porque acá vamos a pasar a la parte de la fase de información. No sé qué. Son los que van a ser delegados. A ver, dame la mano. Tú, ¿quién más? Algo.